En un mundo donde la maldad y la corrupción parecían dominar cada rincón de la existencia humana, la historia de Enoque se erguía como un faro de esperanza. En un tiempo en que los hombres se alejaban cada vez más de los caminos de Dios, Enoque sobresalía como un hombre justo, un ser excepcional que caminaba con su Creador. La tierra estaba llena de violencia y desesperanza, y la sombra del juicio divino se cernía sobre la humanidad como un presagio inminente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Génesis 6, versículo 5. En este contexto de desolación, Enoque se convirtió en un pilar de fe. Enoque era un hombre de profundas convicciones y una fe inquebrantable. Desde su juventud, había sentido un llamado especial, un susurro del Altísimo que le guiaba a vivir de manera diferente, a ser un ejemplo en medio de un pueblo perdido. Su vida era un constante diálogo con Dios, y su corazón latía por la justicia y la rectitud. Sin embargo, Enoque no estaba exento de miedos. Temía que su entorno lo arrastrara a la oscuridad que lo rodeaba. Su deseo era ser un instrumento de cambio, una voz que resonara en el desierto espiritual que era su mundo. La vida de este hombre no era sencilla. Cada día Enoque enfrentaba el juicio de sus contemporáneos, que lo veían como un extraño, un idealista que se negaba a sucumbir a la mediocridad moral. Su familia, aunque le apoyaba, también vivía en la incertidumbre, preguntándose si su camino era el correcto. Y caminó Enoque con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5, versículo 24. Esta afirmación no solo confirmaba su relación única con el Altísimo, sino que también sembraba en su corazón una mezcla de alegría y angustia, pues sabía que su vida podía cambiar en un instante. La atmósfera en la que Enoque se movía estaba cargada de tensiones. Las risas de sus hijos y el amor de su esposa eran su refugio, pero cada día en el que se enfrentaba al pecado de su generación lo llenaba de una preocupación creciente. ¿Cómo podría proteger a su familia de la inminente destrucción que se avecinaba? ¿Cómo podría ser un faro de luz en un mundo tan oscuro? Estos dilemas atormentaban su mente y su espíritu, mientras las sombras del juicio se acercaban más y más. El desafío que se avecinaba era monumental. Enoque se encontraba en una encrucijada. Debía decidir entre seguir el camino que Dios le había trazado, aunque eso pudiera costarle la vida, o ceder a la presión de su entorno y vivir como los demás. En esta decisión, se jugaba no solo su destino, sino también el de su familia y de todos aquellos que pudieran escuchar su voz. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿sería suficiente su fe para resistir la tormenta que venía? La respuesta a esta pregunta definiría no solo su vida, sino el futuro de la humanidad misma. La vida de Enoque transcurría entre la luz de su fe y la oscuridad que le rodeaba. Cada mañana se despertaba antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía. Se dirigía al campo, donde la brisa fresca traía consigo el aroma de la tierra húmeda. Allí, en la soledad, se arrodillaba y oraba, buscando la guía de Dios. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmos 25, versículo 1. Murmuraba en cada oración, sintiendo cómo su corazón se llenaba de paz y determinación. Su esposa, Adina, solía despertarse poco después. Ella sabía que cada día era una batalla en la que su esposo luchaba por mantenerse firme. Un día, mientras preparaban el desayuno, Adina le observó con preocupación. Enoque, temo por nuestros hijos. Ellos miran el mundo y ven lo que hacen los demás, y a veces no comprenden por qué tú eliges un camino tan difícil, le dijo, su voz llena de angustia. Enoque, con una expresión serena, respondió: Amor mío, debemos ser un ejemplo para ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Proverbios 22, versículo 6. Si permanecemos firmes, nuestros hijos verán la luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, en su interior, Enoque se cuestionaba si esta luz sería suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba. Los días pasaban y la presión del mundo exterior comenzaba a hacerse sentir. Enoque, al salir a la plaza del pueblo, se encontraba con sus vecinos. Muchos de ellos se dedicaban a actividades poco éticas y la violencia era una constante en sus vidas. Un día un conocido, Lamec, se acercó a él burlonamente. ¿Sigues con tus charlas de justicia y rectitud, Enoque? ¿Acaso crees que alguien te escuchará en este mar de maldad? La risa de Lamec resonó en la plaza y otros se unieron a su burla. Enoque sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho. No es cuestión de ser escuchado, Lamec, sino de hacer lo correcto. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, versículo 21, respondió Enoque, su voz firme, aunque su corazón palpitaba con miedo. La mirada de sus vecinos se volvió hostil, y él sabía que su vida estaba en peligro. Al regresar a casa, se sentó con sus hijos, Matusalén y Lamec, quienes jugaban en el jardín. Papá, ¿por qué los demás no creen en lo que tú dices? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz?, preguntó Matusalén, su inocencia contrastando con la dureza del mundo exterior. Enoque sintió una punzada de dolor al escuchar la pregunta de su hijo. Hijo, el camino del justo no siempre es fácil, pero es el que nos lleva a la verdadera vida. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 10, explicó, intentando infundir valor en su pequeño. Sin embargo, al caer la noche, mientras sus hijos dormían, Enoque se enfrentaba a sus propios demonios. ¿Seré capaz de protegerlos? ¿Podré guiarlos por el camino correcto cuando el mundo parece estar en su contra? Pensaba, sintiendo el peso de su responsabilidad. El miedo a la corrupción que acechaba a su familia se convertía en una sombra persistente. Una noche, mientras oraba, sintió un estremecimiento en el aire. La atmósfera se tornó pesada, como si la tierra misma estuviera advirtiéndole de algo inminente. Una sensación de urgencia lo invadió. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Por qué siento que el tiempo se agota?, clamó en su corazón. La respuesta no llegó de inmediato, pero la inquietud crecía dentro de él. Al día siguiente, un rumor recorrió la comunidad. Un grupo de hombres armados había sido visto cerca de la frontera del pueblo, sembrando el temor entre los habitantes. La violencia estaba a las puertas y Enoque sabía que debía actuar. Se reunió con Adina y sus hijos y con voz grave les dijo: «Debemos prepararnos. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Vigilad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor de la casa». Mateo 24, versículo 42. La tensión se palpaba en el aire, y Enoque sintió como su corazón latía con fuerza. La decisión estaba tomada. No podía seguir callado ante la creciente oscuridad. «Seré un faro de luz, aunque eso me cueste todo», se prometió a sí mismo. La lucha apenas comenzaba, y Enoque sabía que cada paso que diera a partir de ese momento podría cambiar el destino de su familia y el de su generación. La vida de Enoque se tornaba cada vez más difícil. La noticia de los hombres armados había calado hondo en su comunidad, y la atmósfera se había vuelto densa, cargada de temor y desconfianza. A medida que los días avanzaban, el pueblo se dividía entre quienes deseaban mantenerse fieles a sus principios y aquellos que, deslumbrados por la promesa de poder y riqueza, se dejaban llevar por el lado oscuro. Enoque se sentía atrapado en medio de esta creciente tensión, consciente de que su decisión de ser un faro de luz había despertado tanto apoyo como oposición. Los murmullos en la plaza se tornaron más agudos. Algunos vecinos comenzaron a cuestionar la cordura de Enoque. ¿Por qué arriesgarse por algo que no cambiará el destino de este lugar?, decía una mujer,
mientras se apoyaba en una pared con el rostro marcado por la preocupación. Los ojos de Enoque se encontraban con los de sus vecinos y en ellos podía ver la lucha interna que llevaban. Cada uno de nosotros tiene un papel en este tiempo de oscuridad, pensaba Enoque, sintiendo cómo la presión se intensificaba. Al regresar a casa, se encontró con Adina, quien había estado observando la situación con creciente inquietud. Enoque, la gente está empezando a hablar de ti. Dicen que eres un loco por querer desafiar a aquellos hombres. Temo por ti y temo aún más por nuestros hijos, dijo, su voz temblorosa mientras se acercaba a él. Enoque sintió una punzada en su pecho. El miedo no puede guiarnos, Adina. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, versículo 10. Le respondió, aunque su propia fe empezaba a tambalearse ante la realidad de lo que se avecinaba. Las noches se hicieron más pesadas. Mientras sus hijos dormían, Enoque se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Cada oración se convertía en una súplica desesperada. Señor, dame la fuerza para enfrentar lo que viene. ¿Es este el camino que has trazado para mí? La respuesta seguía siendo un eco en su mente. Vigilad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor de la casa. Mateo 24, versículo 42. Pero la incertidumbre lo envolvía y cada día que pasaba sin que ocurriera un ataque lo hacía cuestionar si había tomado la decisión adecuada. Algunos días después, Enoque se enteró de que un grupo de hombres había comenzado a merodear por las afueras del pueblo, robando y asaltando a quienes se cruzaban en su camino. La noticia llegó como un torrente, arrastrando consigo la calma que aún quedaba entre los habitantes. Enoque sintió cómo la gravedad de la situación se intensificaba. Esto es solo el comienzo, pensó, con un nudo en la garganta. La lucha por la justicia estaba a punto de volverse más tangible y peligrosa. Un día, mientras se encontraba en la plaza, un grupo de hombres le rodeó. Lamec, el conocido que antes había burlado de él, ahora se mostraba amenazante. ¿Sigues creyendo que tus palabras cambiarán algo, Enoque? La gente ya no tiene tiempo para cuentos de hadas. Aquí solo se respeta la fuerza, dijo, acercándose de manera intimidante. Enoque sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero recordó las palabras de Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27, versículo 1. Se mantuvo firme, pero la incertidumbre de lo que pudiera suceder lo invadía. La tensión entre Enoque y los hombres del pueblo se convirtió en un juego peligroso. Cada día que pasaba, él se sentía más aislado, y la presión de sus propias elecciones comenzaba a hacerse evidente. ¿Y si mis hijos se ven envueltos en este conflicto? ¿Y si la luz que intento ser solo los lleva a la oscuridad? Reflexionaba en su interior, sintiendo que la carga de su fe podía resultar demasiado pesada. Las noches se llenaban de ecos de risas burlonas, y los rumores comenzaban a girar en torno a su familia. La presión externa se hacía cada vez más opresiva, y por dentro Enoque luchaba contra la desesperanza. ¿Seré capaz de guiar a mis hijos en este mundo que se desmorona? Se preguntaba, sintiendo que cada decisión que tomaba podía llevar a su familia al abismo o a la salvación. Finalmente, Enoque se dio cuenta de que sus acciones, aunque bien intencionadas, también traían repercusiones inesperadas. Los hombres armados se movían cada vez más cerca y la comunidad se dividía entre quienes lo apoyaban y quienes lo consideraban un peligro. La lucha apenas comenzaba y el camino por delante se oscurecía. En su corazón, sabía que las decisiones que había tomado no solo afectaban a su familia, sino también al futuro de su pueblo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Enoque entendía que su fe y su determinación serían puestas a prueba de maneras que nunca había imaginado. Con cada día que pasaba, la realidad de su situación se volvía más clara. El tiempo de actuar era ahora,
y el precio a pagar podía ser más alto de lo que estaba dispuesto a enfrentar. La vida de Enoque se tornaba cada vez más difícil. La noticia de los hombres armados había calado hondo en su comunidad y la atmósfera se había vuelto densa, cargada de temor y desconfianza. A medida que los días avanzaban, el pueblo se dividía entre quienes deseaban mantenerse fieles a sus principios y aquellos que, deslumbrados por la promesa de poder y riqueza, se dejaban llevar por el lado oscuro. Enoque se sentía atrapado en medio de esta creciente tensión, consciente de que su decisión de ser un faro de luz había despertado tanto apoyo como oposición. Los murmullos en la plaza se tornaron más agudos. Algunos vecinos comenzaron a cuestionar la cordura de Enoque. ¿Por qué arriesgarse por algo que no cambiará el destino de este lugar?, decía una mujer mientras se apoyaba en una pared con el rostro marcado por la preocupación. Los ojos de Enoque se encontraban con los de sus vecinos y en ellos podía ver la lucha interna que llevaban. Cada uno de nosotros tiene un papel en este tiempo de oscuridad, pensaba Enoque, sintiendo cómo la presión se intensificaba. Al regresar a casa, se encontró con Adina, quien había estado observando la situación con creciente inquietud. Enoque, la gente está empezando a hablar de ti. Dicen que eres un loco por querer desafiar a aquellos hombres. Temo por ti, y temo aún más por nuestros hijos, dijo, su voz temblorosa mientras se acercaba a él. Enoque sintió una punzada en su pecho. El miedo no puede guiarnos, Adina. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, versículo 10. Le respondió, aunque su propia fe empezaba a tambalearse ante la realidad de lo que se avecinaba. Las noches se hicieron más pesadas. Mientras sus hijos dormían, Enoque se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. Cada oración se convertía en una súplica desesperada. Señor, dame la fuerza para enfrentar lo que viene. ¿Es este el camino que has trazado para mí? La respuesta seguía siendo un eco en su mente. Vigilad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor de la casa. Mateo 24, versículo 42. Pero la incertidumbre lo envolvía, y cada día que pasaba sin que ocurriera un ataque lo hacía cuestionar si había tomado la decisión adecuada. Algunos días después, Enoque se enteró de que un grupo de hombres había comenzado a merodear por las afueras del pueblo, robando y asaltando a quienes se cruzaban en su camino. La noticia llegó como un torrente, arrastrando consigo la calma que aún quedaba entre los habitantes. Enoque sintió cómo la gravedad de la situación se intensificaba. Esto es solo el comienzo, pensó, con un nudo en la garganta. La lucha por la justicia estaba a punto de volverse más tangible y peligrosa. Un día, mientras se encontraba en la plaza, un grupo de hombres le rodeó. Lamec, el conocido que antes había burlado de él, ahora se mostraba amenazante. ¿Sigues creyendo que tus palabras cambiarán algo, Enoque? La gente ya no tiene tiempo para cuentos de hadas. Aquí solo se respeta la fuerza, dijo, acercándose de manera intimidante. Enoque sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero recordó las palabras de Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27, versículo 1. Se mantuvo firme, pero la incertidumbre de lo que pudiera suceder lo invadía. La tensión entre Enoque y los hombres del pueblo se convirtió en un juego peligroso. Cada día que pasaba, él se sentía más aislado, y la presión de sus propias elecciones comenzaba a hacerse evidente. ¿Y si mis hijos se ven envueltos en este conflicto? ¿Y si la luz que intento ser solo los lleva a la oscuridad? Reflexionaba en su interior, sintiendo que la carga de su fe podía resultar demasiado pesada. Las noches se llenaban de ecos de risas burlonas, y los rumores comenzaban a girar en torno a su familia. La presión externa se hacía cada vez más opresiva, y por dentro Enoque luchaba contra la desesperanza.
¿Seré capaz de guiar a mis hijos en este mundo que se desmorona? Se preguntaba, sintiendo que cada decisión que tomaba podía llevar a su familia al abismo o a la salvación. Finalmente, Enoque se dio cuenta de que sus acciones, aunque bien intencionadas, también traían repercusiones inesperadas. Los hombres armados se movían cada vez más cerca y la comunidad se dividía entre quienes lo apoyaban y quienes lo consideraban un peligro. La lucha apenas comenzaba y el camino por delante se oscurecía. En su corazón, sabía que las decisiones que había tomado no solo afectaban a su familia, sino también al futuro de su pueblo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Enoque entendía que su fe y su determinación serían puestas a prueba de maneras que nunca había imaginado. Con cada día que pasaba, la realidad de su situación se volvía más clara. El tiempo de actuar era ahora, y el precio a pagar podía ser más alto de lo que estaba dispuesto a enfrentar. En su mente resonaba la pregunta: ¿qué costaría realmente mantener la fe en un mundo que parece haberla olvidado? La tensión en el pueblo había alcanzado un punto crítico. Enoque sabía que no podía esperar más. Con el corazón palpitante y la mente llena de pensamientos contradictorios, decidió convocar a los habitantes a una reunión en la plaza. Sabía que muchas vidas dependían de su valentía. Si no nos unimos ahora, será demasiado tarde, pensó mientras se preparaba para enfrentar sus miedos. Cuando se reunió la gente, el murmullo de la multitud fue como un golpe en su pecho. Adina lo miraba desde la multitud, sus ojos llenos de preocupación. «Ten cuidado, Enoque», parecía decirle sin palabras. Él respiró hondo y se dirigió a ellos con una voz firme. «Hermanos y hermanas, el miedo no debe gobernarnos. En estos tiempos oscuros necesitamos recordar que la verdadera fuerza proviene de nuestra unidad y nuestra fe. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41, versículo 10. Justo cuando Enoque comenzaba a sentir que su mensaje resonaba en los corazones de algunos, un grupo de hombres armados apareció en la entrada de la plaza. Era Lamec y su banda, sus rostros torcidos en sonrisas burlonas. «¿Qué es esto, Enoque? ¿Una reunión para llorar? Aquí no se respetan las palabras, solo la fuerza», gritó Lamec, dando un paso al frente, su espada reluciente bajo el sol. La atmósfera se volvió eléctrica y Enoque sintió cómo el sudor le empapaba la frente. «Basta, Lamec, no vinimos a pelear, sino a encontrar una solución», respondió Enoque, su voz temblando ligeramente, pero su determinación era inquebrantable. «La violencia solo traerá más violencia. El que hiere con espada, a espada será herido». Mateo 26, versículo 52. La multitud se dividió, unos gritando por la paz, otros gritando por la lucha. Enoque podía ver en sus rostros la confusión y el miedo. ¿Y si esto es lo que siempre hemos sido, pueblo de guerra y no de paz?, pensó, sintiendo una punzada de desesperación. Lamec, con su mirada de fuego, tomó un paso más cerca. «Entonces, ¿qué propones? ¿Que te sigamos como ovejas al matadero? No hay esperanza en tus palabras. Solo hay una salida y es a través de la fuerza». Con un movimiento rápido, levantó su espada y la dirigió hacia Enoque. El tiempo se detuvo. Enoque sintió que el miedo lo envolvía, pero recordó la promesa que había hecho a su familia y a su comunidad. «¡No!», gritó, levantando la voz por encima del clamor. «No podemos rendirnos a la oscuridad. La luz siempre encuentra un camino, porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio». 2 Timoteo 1, versículo 7. En un arrebato de valentía, Enoque dio un paso hacia adelante, enfrentándose a Lamec. «Si quieres pelear, pelearás contra todos nosotros. No solo soy yo, somos todos los que creemos en la esperanza y el amor. Esta comunidad no caerá en la desesperación». Las palabras resonaron en la plaza, y algunos comenzaron a unirse a su lado, formando un frente unido.
El caos estalló cuando Lamec gritó órdenes a sus hombres. Un enfrentamiento parecía inevitable. Enoque sintió el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. ¿Qué he hecho? ¿He llevado a mi gente a la guerra? A su lado, Adina gritó su nombre, pero él no podía apartar la vista de la amenaza que se cernía sobre ellos. En ese momento, se dio cuenta de que su fe no solo era un refugio, sino también una espada. Si caigo, caeré luchando por lo que es correcto, pensó mientras se preparaba para el inevitable choque. La batalla estalló, y los gritos y los sonidos de espadas chocando llenaron el aire. Enoque luchaba no solo por su vida, sino por el futuro de su pueblo. Cada golpe era una afirmación de su fe, cada caída una prueba de su determinación. Sin embargo, en el fragor del combate, una pregunta se repetía en su mente. ¿Habría hecho lo correcto? Las consecuencias de aquel enfrentamiento se sintieron de inmediato. Algunos se unieron a Enoque, mientras que otros, aterrorizados, retrocedieron. La plaza, que había sido un símbolo de unidad, se convirtió en el campo de batalla que él había temido. La lucha que había comenzado como un grito por la paz había escalado en un conflicto visceral. A medida que el polvo se asentaba, Enoque se dio cuenta de que cada acción tenía un precio. Ahora, la verdadera batalla por el alma de su comunidad apenas comenzaba. Las repercusiones de este día resonarían en cada rincón del pueblo, y Enoque sabía que tendría que enfrentar no solo a Lamec, sino también a sus propios demonios y a la real naturaleza de la fe que había proclamado. La lucha se intensificó, y el sonido del metal chocando resonaba en la plaza, mientras el aire se llenaba de gritos de dolor y desesperación. Enoque, con cada golpe que daba, sentía que su determinación se volvía más fuerte, pero también más pesada. ¿Es esto lo que he buscado?, se preguntaba, sintiendo la culpa apoderarse de él, mientras sus ojos se cruzaban con los de Adina, que observaba desde la distancia, su rostro pálido y lleno de temor. La brutalidad del conflicto no solo ponía en peligro sus vidas, sino también la esencia de lo que habían sido como comunidad. En un momento de calma, Enoque se vio rodeado por algunos de sus amigos, quienes se habían unido a él en la lucha. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó uno de ellos, incapaz de ocultar su confusión. ¿Es esta la forma de encontrar la paz? Las palabras resonaron en su mente como un eco. No, no debería ser así, pensó Enoque, el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. Hemos caído en la misma trampa que Lamec nos ha tendido. Fue entonces cuando recordó las palabras de Salomón. Hay un tiempo para todo, y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3, versículo 1. La violencia no era la respuesta. Habían sido llamados a ser constructores de paz, no destructores de vidas. Con renovada claridad, se giró hacia sus compañeros. Debemos detenernos. Debemos buscar el camino de la reconciliación, no de la destrucción, exclamó con toda la fuerza que pudo reunir. Al escuchar su declaración, algunos hombres armados dudaron. La confusión cundió. ¿De verdad crees que podemos resolver esto hablando?, preguntó uno de los hombres de Lamec, su rostro arrugado por la incertidumbre. Enoque, sintiendo que la oportunidad de cambiar el rumbo se presentaba, asintió con firmeza. La violencia solo perpetúa el ciclo del dolor. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, versículo 9. Poco a poco, el eco de su voz comenzó a calmar los ánimos. Algunos hombres, desarmando sus armas, comenzaron a retroceder, mientras otros se unían a Enoque, sintiendo que su mensaje de paz resonaba en lo más profundo de sus corazones. Lamec, viendo que su control se desvanecía, lanzó un grito de furia, pero incluso él no pudo ignorar la transformación que se estaba llevando a cabo en la plaza. Al final, el caos se disipó, y los ecos de la batalla dieron paso a un silencio tenso.
Enoque, con el pecho agitado y la mente clara, se dio cuenta de que la verdadera lucha no había sido contra Lamec, sino contra el miedo y el odio que había comenzado a florecer en su propia comunidad. Había entendido que el amor y la unidad eran las verdaderas armas en su lucha por un futuro mejor. Mirando a su alrededor, vio a Adina, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. «Lo hemos logrado», pensó Enoque, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Habían perdido mucho ese día, pero también habían ganado una lección invaluable. La paz no era un destino, sino un viaje que requería valentía, empatía y fe. «Nos enfrentamos a un futuro incierto», reflexionó Enoque, «pero juntos podemos construir un camino hacia la reconciliación». Y así, mientras la plaza comenzaba a despejarse, él supo que su comunidad no volvería a ser la misma. Habían aprendido que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino en la unión, y que la fe en el amor y la paz podría superar incluso los momentos más oscuros. Con el tiempo, el pueblo se transformó. Las heridas sanaron, y Enoque, junto a Adina y los demás, se convirtieron en líderes de un nuevo movimiento que abogaba por la paz. ¿No son dos pájaros vendidos por un cuarto? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Mateo 10, versículo 29, recordó Enoque, entendiendo que cada vida era valiosa y que cada acción contaba. La vida en el pueblo ya no sería la misma, pero en su lucha por la paz habían encontrado un propósito más grande: ser faros de esperanza en un mundo que a menudo parecía sombrío.